todos, bienvenidos al estudio bíblico correspondiente a esta tarde. Dios bendiga a los que presentes, como también a aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Vamos ya en el primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Vamos a iniciar hoy esta parte en donde continuamos hablando acerca de la buena conducta que debe de tener el creyente. Sin embargo, ya para finalizar esta área, el apóstol va a reafirmar que no importa si por hacer el bien, por hacer lo justo, lo correcto, traiga hacia nosotros algún tipo de malestar. Amados hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo en los evangelios nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción. También advirtió a sus discípulos y por consecuencia a nosotros también, que a causa de Él muchas veces vamos a ser perseguidos. Quiere decir que el evangelio mismo, por causa de Él, por causa de hacer lo que Él demanda, por causa de demostrar que somos sus hijos con nuestra forma de vivir, eso muchas veces va a ocasionar problemas, va a ocasionar persecución, va a ocasionar cualquier tipo de dificultad, va a venir a nuestra vida por causa de ellos. Sin embargo, hay un consuelo que el apóstol quiere traer a nosotros, recordándonos que eso no nos debe a nosotros preocupar, que independientemente, hermano, a la gente le guste o no que nosotros hagamos el bien, nuestra obligación y responsabilidad como hijos de Dios es hacer y seguir el bien. Por eso dice el capítulo 3 de la primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hay una pregunta, parece ser como que si, como lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor, pero en el sentido del propósito, del llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, pero si hay algún sufrimiento por causa de hacer el bien, ahí dice la segunda parte, en el capítulo 3, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Nadie, hermano, debería de hacerle mal a alguien que hace el bien. Pero como el mundo está regido bajo las normas demoníacas del pecado, de la influencia del mal, cuando usted hace el bien, parece ser que usted y yo somos los raros, somos los extraños, porque vamos en contracorriente contra ese sistema pecaminoso. Eso trae que a usted y a mí muchas veces nos van a calumniar, muchas veces van a difamar, nos van a decir cosas que no hacemos. Sin embargo, como nuestra conciencia debe de estar tranquila, porque de lo que digan es mentira, conforme al tiempo la verdad saldrá a la luz. Pero mientras llega eso, vamos a padecer y tenemos que aguantar. Nadie debería, ¿verdad? Como dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿En qué sentido está hablando? ¿Quién le podrá hacer daño a alguien que hace la voluntad de Dios? Es el mismo sentido que Jesús dijo que no deberíamos de temer al que mata el cuerpo, ¿verdad? Sino aquel que tiene la capacidad de echar el alma al infierno. Entonces, cuando dice así, se refiere a que nadie le va a quitar el galardón porque usted haga lo correcto. Delante de Dios usted está ya con el favor de Dios en su vida. Pero para ello debe de seguir haciendo el bien. Nadie le podrá hacer daño espiritualmente, no podrán vencerlo porque usted tiene a Jesús dentro de su corazón y usted está haciendo la voluntad de Él. Nada ni nadie le podrá quitar eso ya. Pero si hay algún tipo de persecución, de padecimiento por hacer lo bueno, nos recomienda el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se preocupe, quiere decir esa parte. Va a haber alguien que le va a ocasionar disgusto el que usted siga la justicia. Sí, lo puede haber. Va a haber acusaciones en contra de nosotros por hacer el bien. Puede que suceda. Y por ello, hermano, me voy a amedrentar y lo voy a dejar de hacer. No, dice la Escritura.
Por ello voy a estar ahí turbado, hermano. Fíjese que yo no ando haciendo nada malo, pero la gente quiere mi vida. Eso es natural para el hombre que no conoce de Dios, que ataque las cosas buenas, que ataque el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Puede en un momento dado, hermano, eso traer consecuencias a nuestra vida, porque ellos no conocen de Dios. Ellos no saben que lo que usted y yo estamos haciendo es lo correcto. Ponemos un ejemplo, el predicar el Evangelio. Aquí en nuestro país hay libertad de expresión, pero el predicar ese Evangelio es seguir la justicia también, es hacer y vivir lo recto. Cuando usted haga todas esas cosas, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Viva su vida y deje de vivir la mía, nos van a decir, ¿verdad? ¿Y usted quién es para que me esté predicando? Ya, mire, váyase de aquí. Aquí no queremos evangélicos, aquí no queremos que nos vengan a hablar de la palabra de Dios, así estamos bien. Eso ya es de alguna manera u otra que usted está expuesto a padecer. Y si sigue aquí haciendo eso, vamos a hacer aquello y lo otro. ¿Qué de malo hay en que usted y yo expongamos la buena noticia de que Jesucristo vino y murió sin que nosotros lo merezcamos, para que por medio de ese sacrificio el hombre pueda ser salvo? Dígame, ¿qué ofensa hay en ello? Ninguna. Pero hay gente que no la quiere ni tan siquiera oír. La rechaza. Y se molestan en su naturaleza y dicen: estos hombres andan haciendo desorden, sáquenlos de aquí, ciérrenle las iglesias, no permitan que anden haciendo eso. Eso puede llegar a suceder. Y podemos llegar a padecer por ello. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? Dejarlo de hacer no puede, ni debe. Ni debe de estar preocupado. A usted no le debería de preocupar lo que los demás digan cuando lo que dicen de nosotros es mentira. No nos debería de tener amedrentados. No deberíamos de estar: yo le voy a ir a decir que no es así como él dice. No, no es la forma como demostrar que vivimos en la verdad. Es con el tiempo que nuestros actos mismos van a hacer que esas personas que nos calumnian, que nos difaman, ellos mismos, la Escritura nos lo va a enseñar, van a ser avergonzados. Pero para ello debemos de padecerlo. Por eso dice el 14 nuevamente: mas también si alguna cosa padecéis, ¿por causa de qué? De la justicia, ¿verdad? O sea que por lo correcto, por lo que se debe de hacer, por lo agradable a Dios. Si padezco por eso, dice la Escritura, bienaventurado. La palabra bienaventurado, lo hemos explicado, es sinónimo de dicha, sinónimo de felicidad. ¿Qué debemos de sentir en nuestro corazón? Gozo. Pero lo están juzgando injustamente, hermano. Usted no debe de dejar eso. Ay, deje, hermano, que Dios, como lo decía el estudio anterior, así como Jesucristo, ya lo va a poner como ejemplo, padeció por nosotros, también nosotros debemos de saber que en un momento dado vamos a padecer por hacer lo correcto. Pero esto es si hacemos lo correcto, vale la pena. Pero si merecemos el castigo porque hacemos lo malo, dice la Escritura que eso está correcto, ¿verdad? Que suframos por hacer las cosas malas no tiene ningún tipo de gloria. Pero hacer lo correcto, y si aún por ello padecemos, hermano, eso sí, delante de Dios es bien valorado, es agradable. Claro que no nos gusta nuestra naturaleza humana. ¿A quién le gusta sufrir? A ninguno de nosotros. A nadie nos gusta sufrir. Pero si Dios en su propósito está que padezcamos o suframos, pues la gloria sea para Él. Ponemos el ejemplo de la iglesia. La iglesia padeció. En el libro de Hechos vemos padecimientos de la iglesia por hacer la justicia. Ejemplo de ello son muchos. Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Qué fue la justicia que hicieron cuando fueron la primera vez perseguidos y llevados a la cárcel? Oraron por un enfermo, por un cojo. El cojo sanó. Pedro expresó que ese milagro no había sido por causa de él, sino por el poder que Dios le había conferido. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué le sucede a ellos? ¿Hicieron lo correcto, hicieron lo justo? ¿A dónde los llevan? A la cárcel. ¿Ese padecimiento es por causa de la justicia? Sí. En ese momento Pedro y Juan son ¿qué? Delante del Señor, bienaventurados. Otro ejemplo. Esteban fue apedreado. Este no solamente padeció, este llegó hasta la muerte. ¿Por qué estoy exponiendo los dos? Porque puede ser que en un momento dado alguien hasta tenga que sufrir la muerte. Esteban fue uno de ellos.
¿Padeció Esteban persecución? ¿Fue apedreado? ¿Cuál era la causa por la que fue apedreado? ¿Por qué era pecador? Por la justicia, por enseñar el evangelio, por vivir rectamente. Dice que él hacía prodigios y milagros. Quiere decir que en Esteban se manifestaba el poder de Dios. No había nada que podía juzgar que Esteban era alguien injusto, era alguien pecador. Sin embargo, en el propósito de Dios vio la muerte por causa de la justicia. ¿En qué lugar queda también Esteban delante de Dios? Dichoso, hermano, porque padeció por causa de la justicia. Ahora nos exponemos nosotros. Ellos ya murieron, ellos ya padecieron, ellos ya, ahora, ¿a quién le toca? A la iglesia del presente. Pero a la iglesia del presente no le gusta que haya quebranto, que haya persecución, que haya padecimiento. Mire, hermano, si hay nada de persecución hay, y qué frialdad hay en la iglesia. Hoy no voy a ir al culto, hermano. Por pequeñas cosas. Ahora si fuesen perseguidos, quizás fuesen verdaderamente, ¿cómo se dice la palabra? Allí sí quizás verdaderamente estaríamos probados si somos o no, ¿verdad? Si por nada a la gente no le gusta leer la Biblia, no le gusta, hermano, predicar el evangelio, ponen excusas, pequeñas excusas, que no son grandes dolores, y aquellos que fueron perseguidos no andaban viendo el clima. ¿O cree usted que el apóstol salía a ver si llovía o no para ir y hacer la voluntad de Dios? ¿Y la iglesia de hoy? Y cuando me refiero a la iglesia de hoy, no solo nosotros como iglesia local, sino la iglesia en general. Ellos ven las condiciones si merece o no la pena salir o no, para ir a evangelizar, para ir a hacer la voluntad de Dios, quiere decir para hacer la justicia de Dios. Ellos ponen como las condiciones, ¿verdad? Si se puede, hermano, si no, Dios no quiere. Dios siempre está dispuesto. Lo que pasa es que no queremos esa palabra que se llama padecer. ¿Qué es padecer? Sinónimo de sufrimiento, lo dijimos, ¿verdad? Sinónimo de quebrantamiento, sinónimo de persecución. Esa parte a la iglesia no le gusta sufrir. A la iglesia de hoy, no la del libro de los Hechos. La del libro de los Hechos dio la vida por el Señor Jesucristo. La iglesia de hoy es más moderna. Ella se ha modernizado, ella ha adoptado sistemas mundanos y modernos que no caben. El evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre, pero nosotros lo vamos acomodando, y en esa acomodación no queremos padecer la justicia. No queremos padecer la justicia. ¿Por causa de qué? De estar bien nosotros. En lo que menos sea, no nos metamos en problema, hermano. Pero si es por hacer lo correcto y lo justo, vale la pena. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras el versículo que acabamos de estudiar. ¿Amén? Vaya, continuemos. Versículo 14, la segunda parte, donde decía, bienaventurados sois. Esto ya lo explicamos. Por tanto, no os amedrentéis. ¿Qué es amedrentar? Que no tengamos temor, que no tengamos miedo, porque lo que vamos a hacer no es malo, es correcto. Quiere decir que no quite la intención, y no solo la intención, sino que la acción de hacer lo justo. Siempre hagámoslo, aunque haya amenaza, no nos sintamos amenazados porque estamos haciendo lo correcto. Volvemos a repetir, ¿verdad? Lo correcto delante de Dios. Y ya vamos a ver las formas también. ¿Qué más dice el versículo 14? Para terminar, esta parte del versículo: no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que os perseguirán, los que os harán padecer, los que os difamarán, los que nos dirán cosas en contra de lo que predicamos, los que no estarán de acuerdo en que hagamos lo correcto. Ellos están dispuestos a atacarnos. Nosotros no debemos de amedrentarnos. Si seguís diciendo que el pecado es malo, te vas de esta casa. ¿Cómo me debo de sentir yo? No debo de sentir temor. Es que pecar es malo. Tenemos que seguir diciendo que pecar es malo, pero también debemos nosotros dar testimonio que eso no se debe de hacer. No nos debemos amedrentar. Ni, dice al final,
por temor de ellos, ni os conturbéis. Quiere decir que su corazón no esté ahí, hermano, turbado, afanado y afligido. Hermano, ¿qué me va a pasar? Fíjese que le dije a fulano que tenía que venir a los pies del Señor Jesucristo. Y fíjese, hermano, que esto que está haciendo es incorrecto. Y yo le dije que era incorrecto. Hágalo y dígale, porque esa es la voluntad de Dios. No se preocupe. Jesús advirtió sobre esto. Por eso el apóstol Pedro lo está retomando. ¿Qué les dijo a ellos? Os tomarán y os llevarán delante de los tribunales. Y en aquel día no se pongan a pensar qué es lo que van a decir. ¿Por qué? El Espíritu Santo que está en ustedes os pondrá la palabra que tendrán que decir en ese momento. Pero esa es una iglesia que es dirigida verdaderamente por el Espíritu Santo. Estas son las cosas que en la iglesia, como vuelvo a repetir, no son agradables, hermano. Estos tipos de mensajes no nos gustan. A mí me gusta el mensaje del poder, ¿verdad? Donde yo pueda poner las manos sobre los enfermos y ellos puedan sanar. Vaya, está bien. Pero eso significa que usted no le tiene que temer nada a nadie. Y que ese don que Dios le ha dado, usted tiene que irlo a que Dios le utilice. Pero hermano, no, allí no voy a ir porque allí tal y tal cosa. Mire cómo está el clima, ¿ves? Entonces, ¿para qué quiere el poder? Solo para tenerlo como aquella mujer aquel que se le dio el talento y no lo puso a trabajar. ¿Será demandable delante de Dios? Por eso dice que no nos conturbemos. 15. Si no, ¿qué hay que hacer? Lo contrario. Ellos no quieren. Ellos están en contra de hacer la voluntad de Dios. Pero usted y yo, no. Ellos no glorifican a Dios. Ellos no hacen lo correcto. El 15 nos hace un llamado. Si no, santificad a Dios el Señor. Soy llamado a santificar el nombre del Señor. Soy llamado a guardarme en el nombre del Señor. Soy llamado a vivir como Dios demanda. Quiere decir esa palabra del versículo 15. Cuando dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Otros no glorifican a Dios, pero yo soy llamado a glorificarlo. Otros hermanos se van con la corriente del mundo, otros van con la corriente del pecado. ¿A qué soy llamado yo? A abstenerme. De esa forma estoy santificando, porque el nombre del Señor no solo se santifica cuando yo lo adoro y digo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, exalto tu nombre. Es una forma de glorificar, de adorarlo, pero también se glorifica con la actitud que yo muestro ante aquellos que no temen y hacen lo malo. En ese momento soy llamado yo a abstenerme y hacer lo correcto y demostrar con mi actitud estoy santificando al Señor. Y usted hoy en el 31 de octubre, hermano, no va a vestir la iglesia de Halloween, le va a poner vejigas. No, porque yo soy llamado a santificar al Señor. Eso estoy poniendo un ejemplo, una ilustración, vea. Y no se va a vestir usted de negro y anaranjado. No, me voy a vestir como Dios permite ese día. Amén, hermano. Porque soy llamado pero en esos momentos, ay, usted es un aguafiesta. Si los niños van a salir a pedir dulces, déles usted. No, hay que enseñarle a los niños que eso no glorifica a Dios, ni lo que dice, no santifica al Señor, ¿verdad? ¿A quién es que santifican entonces? Claro, hermano, que la gente se pone máscara. Está queriendo decir, esta imagen quiero tener este día. Y si es una máscara más diabólica, esa máscara está dando a entender que esa persona sí quisiera hacer. ¿O no, hermano? ¿Y cuál máscara va a usar el 31? No debo de tener máscara ni el 31, sino que toda la vida debo de manifestar el rostro y la imagen del Señor. ¿De esa forma estoy santificando al Señor? ¿A eso soy llamado? Claro que sí. Y no solamente el 31 de octubre, sino toda la vida. Hablar de estas cosas a los que celebran todo ello, hermano, les provoca ¿qué? Enojo. Y puede ser que en un momento dado, ese ya le voy a demostrar yo para que vea que Dios no lo ayuda, hasta nos pueden agarrar a pedradas. Te dirá que estoy loco, pero puede ser. Usted le dice al vecino, mire, no vaya a vestir al niño del diablo porque su niño es hijo de Dios. ¿Y a usted qué? Vaya, ya empieza, ¿verdad? Este es mi hijo, yo lo he visto como a mí me da la gana. En ese momento, hermano, ya no le voy a dar yo testimonio de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre se lo debo de dar. Siempre le voy a salir a decir al siguiente día, hola, Dios lo bendiga. Ya no voy a decir, no, yo ya no le hablo. Si mire cómo me salió aquel día. Santifiquemos a Dios.
Una muestra de ello es, la iglesia del Señor se reúne en su mayoría el día de descanso. ¿Estamos de acuerdo en esto? El día de descanso, el que es creyente, hoy no fui a trabajar, hoy voy a ir a glorificar el nombre del Señor. Pero otros madrugaron a hacer otra cosa. Pero aquel que es creyente, hermano, desde el día, mañana será el día, como no voy a ir a trabajar, yo voy a ir a glorificar el nombre del Señor. Toda la semana no he podido. Viene contento ¿a qué? A santificar el nombre de Dios. Esa es una forma. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que eso es nada más lo que hay que hacer. En ese momento, claro, los demás se levantaron, pero ¿a qué? A satisfacer su vida. Claro, el que quiere satisfacer a Dios tiene que agradar a Dios. Llamados somos entonces ¿a qué? Que el versículo 15 nos dice, ¿verdad? Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Mire, parece ser que el corazón, no parece ser, sino la Escritura lo ha enseñado siempre. El corazón, hermano, es como un templo o un santuario donde debe de morar ¿quién? El Señor. Mi corazón es el lugar donde quiere vivir el Señor Jesucristo. Mi corazón es su templo. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que de lo que hay en el corazón, eso emana a la hora de lo que hablamos, a la hora de lo que expresamos, lo que tenemos en el corazón. Si en el corazón tenemos a Jesucristo, vamos a hablar, vamos a vivir como Cristo demande. Esto es lo que quiere decir esa parte, ¿verdad? Ahora, y estad siempre, aquí hay algo, hermano, precioso, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a argumentar y defender nuestra fe y nuestra esperanza, sí, pero hay una forma. No es peleando, no es contendiendo, no es airándonos. Hermano, hay que tener la Biblia es tan especial que hasta nos ha diseñado que a la hora de presentar defensa debe de ser con todo el respeto que merece primeramente Dios, a quien nosotros representamos como sus hijos aquí en la tierra. Segundo, a ese prójimo darle a entender que nosotros no nos vamos a dejar dominar por la naturaleza terrenal, que nos están ofendiendo, que no quieren, y usted que predica y eso, que no sé qué, pero no nos vamos a meter en contienda porque no es la forma. Quiere decir que yo como cristiano me puedo equivocar si yo a la fuerza quiero hacer que otro se convierta y usted es un gran sinvergüenza. Esa no es la forma que me está enseñando la Biblia. El apóstol Pablo, cuando le da las indicaciones a Timoteo, le dice también que debe de hablar con mansedumbre, que debe de exhortar considerándose a sí mismo. Y como nos dice el apóstol Pedro, si vamos a defender nuestra fe y la esperanza que creemos que Jesucristo murió por nosotros los pecadores para que seamos una mejor persona, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, ¿lo debemos de hacer? Sí. La forma está en el versículo 15, en la segunda parte, cuando dice, y estad siempre como, hermanos, preparados para presentar. Así dice, ¿verdad? Defensa con mansedumbre. Debo de tener mansedumbre a la hora de defender lo que yo creo. Pero para poderlo hacer debo de estar nutrido de la palabra de Dios. No voy a decir las razones mías, no voy a defender ni argumentar con razones humanas lo que yo creo, sino que lo voy a hacer con la palabra de Dios, para no equivocarme. Si yo voy a dar una defensa, debo de tener un respaldo de la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia se ve muy mal a veces, que anda creyendo y predicando cosas que no están ni en la Biblia. Al mazo dando y a Dios, ¿cómo es? A Dios rogando y al mazo dando. Hasta los creyentes andamos diciendo, ¿y dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Existe ese texto en la Biblia? ¿Pero ha oído usted eso hasta de cristiano? Como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. ¿Dónde dice eso, hermano? Pero en el momento en que estamos contendiendo, metemos ese tipo de argumentos que no tienen ni tan siquiera base. Solo estoy poniendo ejemplo. Y así como se van esos pequeños dichos callejeros,
así vamos defendiendo otras cosas. No, es que ahí dice, ¿y a dónde usted? Ni lo tan siquiera se han tomado la molestia de decir y entender qué es lo que quiere decir la Escritura. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para poderlo defender conforme Él lo ha dicho. Porque el que se va a defender no somos nosotros, la palabra misma va a argumentarse. La palabra de Dios, porque no es mía. Así es como defendemos un montón. No, hermano, es que mire, tal y tal cosa. Si lo va a defender la fe que usted está poniendo, exponiendo o dando a entender, vamos a ver cómo. Y si lo va a hacer aquel que tiene conocimiento, mire, hermanito, fíjese que la Biblia habla de, no se va a irar, no se va, pero nosotros no. Allí dice, lo que pasa es que usted, el diablo lo tiene cegado y usted no deja que... Ya no somos espirituales a la hora de llamar o defender lo que nosotros predicamos. Ya lo hacemos con pasiones humanas. En pocas palabras, lo hacemos fanáticamente. El fanatismo pone a pelear a veces hasta los hermanos. Ese fanatismo, que esto sí, esto no, eso, hermano, ya no es ni tan siquiera defensa. Y no es ni bíblico. Ahí lo dice claramente. La Biblia es completa y ella misma se refuta, ella misma tiene los argumentos para poder callar a la boca de aquellos que no están diciendo la verdad. Claramente dice la Escritura, y están siempre preparados. De eso hablamos, ¿verdad? De prepararnos ¿cómo? Con la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos gusta, la Biblia nos da sueño, no la leemos. Tener costumbre de leer la Biblia es algo que hasta a los pastores a nosotros nos cuesta. Gloria a Dios porque Dios nos ha permitido el privilegio de predicar y tenemos por obligación que estar en contacto con la Biblia. Yo le agradezco a Dios. Si no, no la leemos. Se nos olvida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Aunque no digamos amén, es una realidad. Gracias a Dios que tengo el privilegio de predicar. Gracias a Dios, sí, bendito Dios por los hermanitos que dicen, hermano, fíjese que hoy ya me siento incómodo no venir con la Biblia. Gloria a Dios, hermano. Necesita estar preparado, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a preparar, hermano? Allá en la calle voy a aprender. No, la palabra me va a dar esa preparación. ¿Para qué me va a servir? Para presentarla, ¿verdad? En un momento dado. ¿Y la forma cómo lo voy a hacer? Ahí me está diciendo claramente, ¿verdad? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué más? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, si nos van a pedir algún tipo que defendamos lo que nosotros creemos, con mansedumbre, mire, aquí está en la Escritura, dice, mire, que Jesús murió por usted, a pesar de que usted y yo somos pecadores. Aquí dice, mire, presentando defensa, ¿va? Ya sea la gente diferente, porque hay una base. Usted se ha preparado en la palabra de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Ahora el 16. Pero no solo vamos a tener el conocimiento, no solo vamos a tener la defensa de la palabra de Dios, sino también una buena conciencia. Quiere decir que nada nos pueda acusar al momento en que vamos a presentar. Eso es lo que no existe. Como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Que mentir es malo y mientes. Ahí ya hay un problema. ¿Tú qué dices? Que robar es malo y robas. Así lo dice, ¿verdad? Está dando a entender que ya no hay una buena conciencia. Va compaginado el ¿qué? El conocimiento con las actitudes. La defensa debo de tenerla preparada con la palabra de Dios, pero también ¿con qué? Con el testimonio. Por eso dice el versículo 15 lo siguiente. Versículo 16, perdón. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, el testimonio debe de estar a la par de lo que yo estoy queriendo defender. ¿Va? Miren, claramente nos está enseñando la Escritura que la forma de presentar defensa es teniendo conocimiento de la palabra de Dios, nutriéndome de ella. Pero también, a la par dice, una buena conciencia. Porque bonito es predicar y tener el conocimiento, pero ¿qué tal? ¿Y usted quién es para que esté predicando ahí, Señor?
Si hoy antes de venir al culto, mire, yo lo vi. Eso pueden decirlo. Pero si usted no lo ha hecho, dele con todo, hermano. Porque hay alguien que da testimonio de que usted anduvo rectamente todo el día. Siempre lo van a difamar, siempre van a decir cosas. Pero si no lo son, el tiempo mismo que dice, los va a avergonzar. Quiere decir que para defender la fe a veces no es con palabras, con conducta. Porque si yo quiero aclarar todo aquello que dicen de mí, me pongo todos los días a darle una explicación a todo mundo, hermano, no, mire, voy a terminar exhausto y estresado. Hermano, no le pude ir a explicar al hermano que yo no tuve la culpa, yo no hice eso. No necesita hacer eso. Según la Escritura, no necesita, hermano, andar aclarándole. Le voy a aclarar al hermano que yo no hice eso. Ay, deje, hermano, que el tiempo mismo va a traerle vergüenza a quien está calumniándolo y a quien lo está difamando. ¿Cómo así? Ejemplo. El hermano ese que está predicando de camisa azul, o sea, yo, ¿verdad? Ese hermano es un gran ladrón. Ya voy a salir yo. ¿Quién dijo, hermana, que dijo que yo era ladrón? Lo dijeron en aquella esquina, lo dijeron en la otra. Entonces yo voy a ir a las dos esquinas y lo voy a poner. Yo no soy. No. Hay que hablen. ¿O no, hermano? Mi conciencia está como, según la Escritura, buena. Y eso que dicen que yo soy ladrón, en el tiempo se va a ver. Si me lleva la policía y me hallan lo que me robé, el tiempo mismo doy testimonio que soy ladrón. Pero si pasa el tiempo y nunca se me comprobó, porque nunca lo hice, ¿cómo va a salir aquel? Lo dice la Escritura, avergonzado. Pero nosotros nos enojamos que hablen cosas que no son de nosotros. ¿Cuánto nos enojamos que nos digan cosas que no somos? ¿Y cómo se callan las bocas de las personas que hablan lo que no somos? Con la conducta. Ay, deje los que digan que usted es aquello, lo otro. Es verdad. Que digan una mentira de nosotros es una cosa que la naturaleza humana no soporta. Pero en el creyente, hermano, debe de dejar pasar eso. Ay, deje, el tiempo mismo va a avergonzarlo y después... ellos mismos van a salir avergonzados. Y no vaya a salir yo, ¿verdad? En aquel día, ¡ay! No dijo que yo era mañoso, ya ve. Ay, hermano, dele gracias a Dios que Dios le dio el don de hermano. Y va a disculpar que yo dije que usted era un gran ladrón, pero era mentira, hermano. Yo lo dije, eso existe. Cuando una persona es madura espiritualmente, no tiene que andar dando explicaciones, solamente tiene que dejar que lo difamen, que calumnien de su vida. Ay, déjenlos, hermano, pero están diciendo mentiras de usted, hermano, ¿y por qué no se defiende? La Biblia me dice que el tiempo mismo los va a avergonzar. ¿O me estoy equivocando yo? ¿O la palabra no yo, sino la palabra estará equivocada? Volvamos a leer, por favor, el versículo 16. Teniendo buena, para ello es necesario que lo que digan de nosotros sea mentira. Pero si la conciencia de nosotros no está tan limpia, nos vamos a sentir, como se dice, como que aludidos a aquello que están hablando de nosotros. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran, la palabra murmurar quiere decir hablan. Solo son ¿qué? Murmuraciones. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Están diciendo que son malos. Están murmurando que usted es malo. ¿Qué dice? Sean avergonzados los que calumnian ¿el qué? Vuestra buena conducta. Voy a poner unas ilustraciones o ejemplos. ¿Cuántos hemos oído de muchos pastores? Algunos ya murieron y decían, ese pastor le roba a la gente, tiene sus empresas de todos los diezmos. Usted ya lo comprobó. ¿No será que estarán murmurando de malhechor y no tiene nada que ver el hombre? Dios lo ha bendecido siempre.
No, es que él puede haber dicho, pero su vida, ¿cómo se condujo? Con el respeto del hermano Luis Panameño, voy a decir esto porque él lo dijo. Dice que una vez se dijo de él que se fue con el hermano Toby después de un domingo de devocionales en sus iglesias. Los dos se fueron y los dos se pusieron bolos. Y lo dice el hermano Luis Ricardo Panameño. Eso hablaban de él y lo dijo él. ¿Qué tal, dijo el hermano, que hubiese sido cierto? Me hubiera dado vergüenza. Pero con el tiempo, ¿quién pudo demostrar que eso era cierto? ¿Se murmuró del hermano Luis? ¿Se murmuró? Sí. Él lo dice en un mensaje. Que yo con otro pastor, y él da el nombre del pastor, nos íbamos a poner bolos todos los domingos después de los cultos. Imagínense lo que es. Eso era una, ¿qué? Murmuración. ¿Qué tal si el hermano sale a decir, ¿quién dijo eso? Le voy a explicar. El tiempo mismo a ese que dijo eso, ¿cómo lo ha dejado? Porque no ha podido demostrar que eso es cierto, ¿verdad? Solo estoy poniendo la ilustración de un hermanito, pero así hay muchos. Pero ¿qué es lo que da que el hermano no se sienta avergonzado? Primero, que en su corazón, en su conciencia no lo hizo. Que no hay nadie que le pueda demostrar. Y si hubiesen, quizás porque hoy existe la forma de manipular las imágenes, ¿verdad? Él debe de sentirse seguro que no es él, porque su conciencia le dicta que no lo hizo. Y en el tiempo esta persona, ¿cómo será? Avergonzada, porque la conducta le demostró que el hermano nunca anduvo bolo. Y así se puede decir de nosotros. Ustedes no son más que un tal de gente tal y tal. Déjelos que se desahoguen. Que el tiempo les va a demostrar que usted no es lo que ellos dicen, sino lo que ven de usted. ¿Cómo serán esas boquitas? Calladas. ¿Serán como? Avergonzados. Eso debe de entender la iglesia. Pero la iglesia, hermano, ¿qué dijo el hermano de mí? Eso dijo. Pastor, sentémonos a hablar con el hermano. El hermano anda... Ahí no dice que debo de hacer eso, hermano. Bien hace el pastor cuando decía, ¿para qué voy a andar arreglando los problemas de los hermanos? Si es verdad que ellos mismos, ¿verdad? O si es verdad, bueno, que rectifiquen. Y si es mentira, en el tiempo se van a dar cuenta. Eso es parecer. ¿Qué decían del Señor Jesús? Decían que por el poder de los demonios, por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. Eso dijeron vaya, la pregunta, ¿eso era cierto? ¿Y qué hacía él? Te voy a demostrar que no. ¿Cómo quedaban ellos? Avergonzados cuando les decía, bueno, si ustedes dicen que yo por el poder de Belcebú echo fuera a los demonios, entonces ¿por quiénes los echan sus hijos? Les dijo. Ya se sintieron, no hallaban ellos argumentos. La conducta del Señor no les permitía que nadie podía decir algo de él. Lo podían acusar y sí lo acusaron. Así deben de ser los hijos de Dios también. Que digan de nosotros lo que tienen que decir. Claro que molesta. Molesta porque molesta. Gloria a Dios por todas las veces que han hablado de mí. Y que en el tiempo esto fue una mentira. Yo le doy la gloria a Dios porque tuve en la misericordia de Dios el privilegio de que una vez se hablase de mí algo que no era. Y le doy la gloria a Dios. Porque la misma persona llegó, mire, la gloria sea para Dios. Miren, disculpe, yo tenía un concepto de usted que me habían dicho que usted aquello y lo otro. Hermano, pero yo le di la gloria a Dios y me sentí, Señor, ¿y quién soy para que ahora a la misma persona que tenía un mal concepto de mí, esta misma persona rectificara? Y no es que ella haya sido avergonzada, Dios tuvo misericordia. Y eso me enseñó, que me enseña a mí que así debe de ser. Que se diga de mí lo que se diga. Pero que sea cierto, ahí es otra cosa. Que en el tiempo se dará cuenta la gente que no es así. El problema es cuando tenemos, como dicen vulgarmente, tenemos algo que nos conocen, ¿verdad? Y ese es el problema. Ahí sí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Este no tiene porque le conocen algo. Pero si es mentira, hermano, que esos argumentos serán avergonzados en el durar del tiempo. Dios mismo le va a respaldar. Versículo 17, por favor. Porque mejor es, aquí está, mire hermanos, que parezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así
lo quiere que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere que sufra, ¿yo qué voy a hacer usted? Pero peor es que sufra por hacer el mal. Hasta me lo merezco. ¿Merezco cárcel si soy un asesino? Sí. Merezco la cárcel, ¿verdad? Pero si injustamente se nos llevase por hacer lo correcto, estoy padeciendo por causa del Señor. Sí es una injusticia, claro que sí, pero eso solo delante de Dios. En el tiempo se dará cuenta. A veces es necesario padecer. Que Dios se compadezca de nosotros. Ya lo hizo, pero que nosotros tengamos esta fe cuando vengan esos momentos. Eso es lo que quiere decir, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Que si la voluntad de Dios es así, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El ejemplo ya hay uno. ¿Quién fue? Jesucristo. Él padeció. ¿Merecía él que lo injuriaran en la cruz del Calvario? ¿Merecía el Señor Jesucristo que lo crucificaran? No, lo hizo por los injustos, por nosotros. El ejemplo es Cristo Jesús. Muchos dicen, y estoy de acuerdo con ello, me llamó la atención, que en la cruz se demostró el amor de Dios, pero no solamente se demuestra el amor de Dios, también allí queda que la ira de Dios está contra el pecado. Y el pecado que Cristo cargó no era de Él. ¿Quiere decir que odia a Dios el pecado? Sí, tanto lo odia que a la hora que Cristo tomó los pecados, no de Él, sino los míos, el odio hacia el pecado y la ira de Dios estaba en ese momento, tanto que hasta el día se oscureció. No solo podemos decir, ahí está demostrado el amor de Jesucristo, sí, lo podemos decir, pero también veamos cuál era la causa, el pecado que trajo sobre Jesús, un sufrimiento. ¿Por quién lo hizo? Para que nosotros, hermanos, hoy podamos tener acceso a Dios, para llevarnos a Dios, dice, ¿verdad? Quiere decir, el sufrimiento que Él tuvo fue una injusticia. Ahora solo los creyentes saben que eso fue injusto. Que se hizo misericordia, pero a favor de nosotros. Ese era el lugar que nos pertenecía. Por ser rebeldes, por ser pecadores, esa era la condenación. Así lo dice la Escritura en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, o sea, los pecados que Él padeció no fueron de Él. Cuando dice así. ¿Padeció el Señor Jesús por los pecados? Sí, pero no eran de Él. ¿Eran de quién? Suyos y míos. ¿Padeció el Señor Jesús? ¿Estamos de acuerdo que el Señor Jesús padeció? Entonces Él no tenía que padecer porque Él no debía nada, pero sí padeció. ¿Por causa de qué? De los males que yo cometo. De los malos hábitos que tenemos los seres humanos. Ese fue el padecimiento. El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. ¿Para qué? Para que así Él dijo, yo pago por ellos. Aquí está, claramente. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué más dice? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aún aquellas personas antidiluvianos se les dice, ¿verdad? Ahí había un Cristo preencarnado, quiere decir. Cuando Noé estaba preparando el arca, estaba siendo predicado algo. ¿O no, iglesia?
Y de la forma como Noé estaba preparando el arca, era el mismo Señor Jesucristo teniendo paciencia para con ellos, para que se arrepintieran. Eso quiere decir ese texto. Así también nosotros hoy creemos que Cristo vendrá. Es como que estemos preparando el arca. Y Jesucristo dio testimonio, tuvo paciencia. ¿Por qué estoy diciendo de esto de los antediluvianos? Porque dice que el Señor estaba siendo pacientes. Cuando Noé estaba haciendo el arca, ¿qué estaba mostrando el Señor? Paciencia. ¿Estamos entendiendo? Mire, lo vuelve a leer conmigo, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron, estoy en el versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, muchos dicen Dios fue malo y castigó a la humanidad. Ahí dice lo contrario. Ahí dice que había paciencia en el Señor, ¿verdad? Mientras Noé estaba construyendo el arca, ¿qué estaba Dios demostrando? Paciencia. ¿O no lo dice la Escritura? Claro que sí. Se mostraba como el Señor dice, paciente. Vuelvo a leer, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Si uno más se arrepiente y se sube al arca, ¿qué hubiera pasado? Me llamó la atención una imagen algo ofensiva que vi por ahí, que decía que el burro, pero se subió al arca, se salvó el burro. ¿Ah? ¿Con que se salvaron hasta los sapos? ¿O no? Fueron preservados algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Subieron al arca. Pero en cuanto a la humanidad, solo una familia. 8. ¿Qué tal si aquellos hombres dejan de hacer lo malo y le ayudan a Noé? Noé se hubiesen salvado. ¿O no? Porque la paciencia de Dios ahí estaba. Terminemos 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de ¿quién? O sea, que lo que me salva no es el bautismo, ¿verdad? Así como el juicio demostrado en tiempos de Noé fue agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fue como un bautizo, ¿verdad? El agua para Noé, ¿qué fue? Solamente el juicio por donde se demuestra que él fue librado de ese juicio. ¿En qué? En agua. Pero el agua misma en la cual Noé sobrevivió, ¿qué pasó con los demás? Los demás fueron consumidos en esa misma agua. Ahora trae la referencia el apóstol Pedro del bautismo. Cuando dice el bautismo que corresponde a ustedes, no les limpia la carne. Ahí dice claramente, ¿va? Sino que son limpios vuestros. Así dice claramente el versículo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. La gente no se va a salvar porque se bautiza. Pero el bautismo da testimonio que su conciencia ya está delante de Dios. ¿Cómo? Bien. Así lo dice, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que Él, lo que me salva es que Jesucristo no quedó en el sepulcro, sino que resucitó. 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Hemos aprendido algo de este capítulo 3, hermano? Entendamos que el Señor Jesucristo para nosotros padeció sin necesidad de padecerlo, pero lo hizo por causa de nosotros. Y hasta dice la Escritura, ahí lo leímos en un texto, que murió. ¿O no, hermanos? Y dio testimonio. Quiere decir que el Señor Jesucristo no se quedó allí
cuando dice, descendió, dice allí por ahí, eso no lo ahondamos, en el cual también fue y predicó, en el 19, ¿verdad?, a los espíritus encarcelados. Quiere decir que el mismo enemigo tiene un testimonio que Cristo ha resucitado, ¿o no? No es que alguien puede agarrar ese texto diciendo el Señor Jesucristo le fue a predicar a los espíritus encarcelados para darles una oportunidad. No, les dio testimonio que Él no iba a ser atado porque Él estaba libre. Eso es lo que quiere decir. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria al Señor, vamos a orar. Nos extendimos un poco, pero lo bueno es que aprendemos la palabra de Dios, ¿verdad? Oremos al Señor en esta noche. Démosle gracias. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos por el privilegio que nos concedió de habernos reunido en este lugar. Padre bendito, traemos delante de usted